Vamos a hablar esta noche de cierto episodio de José de Austria en el Palacio de Versalles, en la corte de Francia. Así que vamos a ubicarnos en Francia en 1775. Por entonces ya gobernaban el joven rey Luis XVI, que fue el último rey antes de la Revolución Francesa, y su mujer María Antonieta. Se habían casado para gestar una alianza entre Francia y Austria. Hay un hecho conocido en los comienzos de la relación entre el rey Luis y María Antonieta. Había entre los dos una enorme apatía. Todos creían que la razón era una deficiencia sexual del rey. Aunque no era técnicamente impotente, era incapaz de consumar el matrimonio. No. Y no porque no amara a su esposa, no. El médico de la corte, Lasson, le recetó unas dietas con la esperanza de curar la apatía de Luis. Algunos otros médicos aconsejaban la circuncisión, consideraban que la raíz del problema era física, en fin. En 1776, el cirujano Moreau, Sí. ¿qué tal, Leopoldo?, informó al rey que dicha operación era innecesaria. Dice, deje eso ahí. Sí. Todo es cuestión de temperamento, dijo Moreau. Mira vos. Y atribuyó al rey una constitución indolente. Más sí, ¿no? María Antonieta se había casado, o mejor dicho, se había casado con un señor indolente. Y el pueblo de Francia se burlaba de todo esto, inventaban canciones chuscas y molestaban también a María Antonieta porque nadie creía que fuera virgen. Le inventaban docenas de amantes, y bueno, y estos rumores crecían porque la reina, incluso que ya estaba medio cansada, ¿no?, evitaba compartir la cama con el rey. Y más que nada porque las noches le resultaban agotadoras por interminables, por vanas, por aburridas. Así que el matrimonio parecía estar condenado a la esterilidad perpetua. Se pensó incluso en el divorcio, hasta que los austríacos decidieron actuar. La mamá de María Antonieta, que vivía en Viena naturalmente, porque era María Teresa de Austria, previó el desastre que podía llegar a causar el aburrimiento de María Antonieta. Y el hijo mayor de María Teresa, o sea, el hermano de María Antonieta, José, el emperador José II, ¿no?, que había estado planeando una visita a su hermana en Francia, finalmente salió de Viena con el delicado propósito de hacer que María Antonieta despertara a su esposo y lo amara. Aunque la vieja, María Teresa, tenía esperanzas, también tenía serias dudas. Por ahí pensaba, este José la va a sermonear demasiado, va a ser peor. Yo, ¿cómo es? Cuando uno le dice, dale, amalo, amalo. Se mete mucha gente. Es peor. Bueno. Pero la vieja subestimó los poderes de José, que era muy astuto. Mientras tanto, el ayuda de cámara de María Antonieta, Monsieur de Mercy, había informado secretamente a la corte de Austria acerca de algunas costumbres que tenía María Antonieta. Por ejemplo, parece que María Antonieta tenía deudas en el juego. Se pasaba escolaseando toda la noche. Jugaba al chinchón ahí con uno y les había quedado debiendo plata. También había adelgazado. El ayuda de cámara, Mercy, había preparado casi como un informe de una noche cualquiera de la reina. Y decía, baile en el Palacio Real hasta la medianoche. No es que lo había preparado, quedó, lo tenemos aquí, mire. ¿Está ahí?
El original. Documento histórico de una noche X de la reina. Dice, baile en el Palacio Real hasta la medianoche. Baile de máscaras hasta las 4 de la mañana en el Teatro de la Ópera. Paseo hasta las 6. Y pocas veces regresaba a Versalles antes de las 7. Cuando no había milonga, jugaba al chinchón toda la noche. Y jamás se encontraba con Luis, que se iba a dormir muy temprano, el rey. El 19 de abril de 1777 llegó José para arreglar el asunto. A José le molestaba un poco la etiqueta del Palacio de Versalles y a fin de evitar todas las restricciones impuestas por un ritual que alguna vez hemos contado aquí, en fin, viajó de incógnito con el nombre de Conde de Falkenstein y rechazó habitaciones en el palacio y fue a hospedarse a un hotel. Hotel Las Cuatro Medialunas. Sí. Bueno, pero por unas puertas secretas que llevaban a los gabinetes de María Antonieta, finalmente se encontró con su hermana, a la que no veía desde hacía 7 años. Bueno, el encuentro fue emocionante. José le dijo que llegaba hasta allí para que ella retomara acciones más virtuosas. Bueno, qué sé yo. Y empezó a sermonearla, a decirle que dejara el juego, que dejara los bailongos. Y en medio del sermón, María Antonieta le habló entre llantos de ciertos detalles relativos a su intimidad matrimonial. Y aseguró que estos detalles eran los que la llevaban a ella a entregarse al otro foro de diversión en el palacio, en fin. Entonces, preocupado, José le preguntó si en esos bailes ya se había entregado a algún otro. Le dijo, escúchame, lo dicho, sí. ¿En esos bailes ya te entregaste a algún otro? ¿En qué sentido? Y la reina le juró que no. Y entonces José escribió a Austria, a la vieja, ¿no?, lo siguiente: demos gracia que no hay un bastardo en Francia que pueda arruinarlo todo. Mirá vos. No de ideas. La reina, siguió diciendo, ¿no?, conserva su virginidad, más por suerte que por virtud. Como tantas de nosotras. Sí. La lotería. Y anunció, pasaré algunas semanas aquí con mi tarea. José era un amante extraordinariamente eficaz. Todos lo conocen a José. Y entonces alentó a su hermana y al rey de Francia a que le pidieran consejos sexuales. Dice, a ver, pídanme unos consejos sexuales. Y eso fue lo que hicieron. Y José se convirtió en el confidente tanto de su hermana como de su cuñado el rey. Bueno, él escuchaba las consultas y con un poco de jactancia, ¿no?, daba las más explícitas clases de educación sexual. Bueno, esto que ven acá, sí, es un mexicano andando en bicicleta. Y esto es para agarrar cosas que estén muy altas. Bueno, y ahí, entre consulta y consulta, José se enteró espantado de que Luis, que había sido educado en la piedad, consideraba al placer carnal como algo pecaminoso y no como algo esencial para producir un heredero. Y con esa idea tan poco estimulante, pretendía dar un hijo a María Antonieta. Bueno, después de las primeras conversaciones, José agudizó su estrategia y empezó a tratar de mostrarle a Luis qué cosa era este asunto, este negocio del sexo. Por ejemplo, organizó una cacería que debía terminar en la orgía más tremenda. Le dice, vamos a mostrarle al rey cómo funciona esto.
vamos a hacer una cacería, pum, pum, pum. Cuando estemos en el campo, en medio de lo suyo, ahí nomás Claro. nos ponemos en circuito. Bueno, ahí nomás tenemos Ahí un estaba orco. Eso es gestión, ¿eh? Claro. Bueno, fueron a cazar. Cuando se armó la orgía, cuando se empezaron a bajar los lienzos, parece que Luis huyó de la reunión. Y María Antonieta lo tuvo que seguir medio resignada porque ella quería quedarse un rato más. Ahora bien, José de Austria notó que el rey de Francia medio que se iba riendo y se codeaba con las ayudas de cámara. Y mirá, era ya un avance. Al día siguiente, José instaló justo al lado de la pieza de su cuñado a la dama más hermosa y atractiva del reino. La instaló allí y él mismo se unió a ella, discúlpeme, ¿no? Se unió, Sí. vamos a decirlo así. Y de modo tal que Luis pudiera escuchar los rumores inevitables en esa clase de maniobras y conjeturar el origen de los mismos. Bien. La pasión que se despertó en Luis XVI fue tal que un rato más tarde el rey pidió audiencia con José y le hizo saber que tenía intenciones de visitar a su esposa. Y así que Luis XVI y María Antonieta se amaron. Cuando José se fue de París, en mayo de 1777, ya se había hecho amigo del rey, eran como chanchos. Bueno, se separó de su hermana y José se fue orgulloso porque había avergonzado a los sabios de la Facultad de Medicina de París. Contrariamente a lo que habían dicho, no tenía nada el rey Luis. Y en verdad, esta idea de que Luis tenía una dificultad pervivió en la historia y sin embargo no existe ningún registro que indique una operación, como a veces se dijo, de Luis XVI. Es seguro que María Antonieta le debió la consumación de su matrimonio a la intervención del Imperio Austríaco en la persona de su hermano. En junio de 1777, María Antonieta le contó a su mamá por carta, ay mamá, no sabe lo que me pasó, que tenía esperanzas reales de tener un hijo. En agosto llegaron las noticias a Viena y la reina escribió, ay, estoy en el feliz estado tan esencial para mi vida, mi matrimonio se consuma a diario, en una palabra. Sí. Bueno, y último detalle, María Antonieta también adoptó una rutina más tranquila, nada de bailes, nada de chinchón, pocas salidas nocturnas, y este es el hermoso episodio de cómo Luis XVI aprendió a demostrar su estimación a su propia mujer María Antonieta. ¿A quién dedicar esta charla? Desde luego a José, el famoso José que te dio un consejo y se fue. Entonces fuimos a la discoteca para pedir un disco que ilustrara esta historia. Le contamos la historia, le contamos cómo José le enseñó a Luis. Cuidado con lo que le va a dar. Cómo tenía que hacer. Y dice, mirá, quiero saber, ¿vos querés saber cómo tenés que hacer? Bueno, y nos dio el siguiente disco. Así. Ah, muy bien. Así es una bella canción que escucharemos por su propio autor, Sandro, y que es la misma palabra que le decía José a su cuñado Luis. Así. Así, loco. Con la esperanza de curar la apatía de Luis. Algunos otros médicos aconsejaban la circuncisión, consideraban que la raíz del problema era física, en fin. En 1776, el cirujano Moreau, Sí. ¿qué tal, Leopoldo?, informó al rey que dicha operación era innecesaria.
Vamos a hablar esta noche de cierto episodio de José de Austria en el Palacio de Versalles, en la corte de Francia. Así que vamos a ubicarnos en Francia en 1775. Por entonces ya gobernaban el joven rey Luis XVI, que fue el último rey antes de la Revolución Francesa, y su mujer del rey. Aunque no era técnicamente impotente, era incapaz de consumar el matrimonio. No. Y no porque no amara a su esposa, no. El médico de la corte, Lasson, le recetó unas dietas María Antonieta. Se habían casado para gestar una alianza entre Francia y Austria. Hay un hecho conocido en los comienzos de la relación entre el rey Luis y María Antonieta. Había entre los dos una enorme apatía. Todos creían que la razón era una deficiencia sexual. Le dice, deje eso ahí. Sí. Todo es cuestión de temperamento, dijo Moreau. Mira vos. Y atribuyó al rey una constitución indolente. Más sí, ¿no? María Antonieta se había casado, o mejor dicho, se había casado con un señor indolente. Y el pueblo de Francia se burlaba de todo esto, inventaban canciones chuscas,